Determinación de recursos. La determinación de recursos para el estudio de viabilidad sigue el mismo patrón general que se explicó antes y tendrá que revisarse y evaluarse nuevamente si se autoriza un estudio formal de sistemas. Como se muestra en la figura, un proyecto debe satisfacer 3 criterios de viabilidad para pasar a una siguiente fase de desarrollo. Los recursos se analizan desde la perspectiva de 3 áreas de viabilidad: técnica, económica y operativa. Viabilidad técnica. Gran parte de la determinación de recursos tiene que ver con la evaluación de la viabilidad técnica. El analista debe averiguar si es posible actualizar o incrementar los recursos técnicos actuales de tal manera que satisfagan los requerimientos. Sin embargo, en ocasiones los agregados a los sistemas existentes son costosos y no redituables, simplemente porque no cumplen las necesidades con eficiencia. Si no es posible actualizar los sistemas existentes, la siguiente pregunta es si hay tecnología disponible que cumpla las especificaciones. En este punto es benéfico el conocimiento de los analistas de sistemas, ya que estos podrán responder la pregunta de la viabilidad técnica gracias a su propia experiencia y a sus contactos con los fabricantes de tecnología. Es común que la respuesta a la pregunta sobre si una tecnología específica está disponible y puede satisfacer las necesidades de los usuarios sea sí, y entonces la pregunta pasa al ámbito económico. Viabilidad económica. La viabilidad económica es la segunda parte de la determinación de recursos. Los recursos que se deben considerar son su tiempo y el del equipo de análisis de sistemas. El costo de realizar un estudio de sistemas completo, incluyendo el tiempo de los empleados con los que trabajará usted. El costo del tiempo de los empleados de la empresa. El costo estimado del hardware y el costo estimado del software comercial o del desarrollo de software. La empresa interesada debe tener la capacidad de calcular el valor de la inversión bajo evaluación antes de comprometerse a un estudio de sistemas completo. Si los costos a corto plazo no son opacados por las ganancias a largo plazo o no producen una reducción inmediata de los costos operativos, el sistema no es económicamente viable y el proyecto debe detenerse. Viabilidad operativa. Supongamos por un momento que los recursos técnicos y económicos se evaluaron de manera adecuada. El analista de sistemas aún debe considerar la viabilidad operativa del proyecto solicitado. La viabilidad operativa depende de los recursos humanos disponibles para el proyecto e implica determinar si el sistema funcionará y será utilizado una vez que se instale. Si los usuarios están contentos con el sistema actual, no tienen problemas con su manejo y por lo general no están involucrados en la solicitud de un nuevo sistema, habrá una fuerte resistencia a la implementación del nuevo sistema. Las posibilidades de que entre en funcionamiento son bajas. Por el contrario, si los usuarios mismos han expresado la necesidad de un sistema que funcione la mayor parte del tiempo, de una manera más eficiente y accesible, hay más probabilidades de que a la larga el sistema solicitado sea utilizado. Como veremos en una próxima unidad, gran parte del éxito para determinar la viabilidad operativa descansa en las interfaces de usuario que se elijan. En este punto, la determinación de la viabilidad operativa requiere creatividad por parte del analista de sistemas, así como de su capacidad de persuasión para indicarle a los usuarios cuáles son las probables interfaces y cuáles satisfarán sus necesidades. El analista de sistemas también debe escuchar con atención lo que realmente quieren los usuarios y lo que al parecer utilizarán. Sin embargo, a fin de cuentas, la evaluación de la viabilidad operativa se realiza en gran parte con base en la experiencia del analista. De la explicación anterior se desprende que la evaluación de la viabilidad de los proyectos de sistemas nunca es una tarea sencilla o bien definida. Además, la viabilidad de un proyecto no es una decisión a cargo del analista de sistemas sino de los directivos de la organización. Las decisiones se toman con base en los datos sobre viabilidad recopilados y presentados de una manera experta y profesional por el analista. El analista de sistemas debe asegurarse de abordar en el estudio preliminar las 3 áreas de viabilidad técnica, económica y operativa. El estudio de un proyecto de sistemas solicitado debe realizarse con rapidez con el fin de que los recursos que se dediquen a este sean mínimos, la información arrojada por el estudio sea sólida, y el interés hacia el proyecto siga vigente.
Recuerde que se trata de un estudio preliminar, que antecede al estudio del sistema, y debe ejecutarse con rapidez y eficiencia. Los proyectos que cumplen los criterios explicados en la subsección selección de proyectos al principio de la unidad, al igual que los 3 criterios de viabilidad técnica, económica y operativa, deben tomarse en cuenta para un estudio de sistemas detallado. En este punto el analista de sistemas debe adoptar el rol de experto en soporte técnico e informar a los directivos que el proyecto de sistemas solicitado cumple todos los criterios de selección, y por lo tanto, constituye un excelente candidato para un estudio más profundo. Tenga presente que un compromiso por parte de los directivos de la organización en esta etapa tan solo significa que se realizará un estudio de sistemas, no que se aceptará un sistema propuesto. Por lo general, el proceso de evaluación de la viabilidad es útil para desechar los proyectos que se contraponen con los objetivos de la organización, que desde el punto de vista técnico no son factibles y que no ofrecen un aliciente económico. Aunque es muy laborioso, el estudio de la viabilidad vale la pena y al final ahorra a las empresas y los analistas de sistemas una considerable cantidad de tiempo y dinero. Planeación y control de actividades. El análisis y diseño de sistemas involucra muchos tipos diferentes de actividades que en conjunto conforman un proyecto. El analista de sistemas debe manejar el proyecto con cuidado si desea que éste tenga éxito. La administración de proyectos abarca las tareas generales de planeación y control. La planeación incluye todas las actividades requeridas para seleccionar un equipo de análisis de sistemas, asignar miembros del equipo a proyectos adecuados, calcular el tiempo necesario para realizar cada tarea, y programar el proyecto de tal manera que las tareas se terminen a tiempo. El control implica el uso de retroalimentación para monitorear el proyecto, incluyendo la comparación del plan original del proyecto con su evolución real. Además, el control significa emprender las acciones apropiadas para agilizar o reprogramar actividades para terminar en tiempo, a la vez que estimulen a los miembros del equipo a realizar el trabajo de manera profesional. Cálculo del tiempo requerido. La primera decisión del analista de sistemas es determinar el nivel de detalle necesario para definir las actividades. El nivel bajo de detalle es el ciclo de vida del desarrollo de aplicaciones mismo, mientras que el extremo alto consiste en incluir cada paso en detalle. La respuesta óptima para la planeación y la programación se encuentra en algún punto medio. Aquí es útil un enfoque estructurado. En la figura, el analista de sistemas que comenzó un proyecto dividió el proceso en 3 fases principales: análisis, diseño e implementación. La fase de análisis se divide a su vez en recopilación de datos, análisis del flujo de datos y de decisiones, y preparación de la propuesta. El diseño se divide en diseño de la captura de datos, diseño de la entrada y la salida, y organización de datos. La fase de implementación se divide en implementación y evaluación. En pasos subsecuentes el analista de sistemas tiene que considerar cada una de estas tareas y dividirlas aún más para que se realicen la planeación y la programación. La figura muestra que la fase de análisis se describe con más detalle. Por ejemplo, la recopilación de datos se divide en 5 actividades. La realización de entrevistas, aplicar cuestionarios, leer informes de la compañía, introducir prototipos, y la observación de las reacciones hacia el prototipo. Este proyecto específico requiere análisis del flujo de datos pero no análisis de decisiones, por lo tanto el analista de sistemas ha escrito analizar el flujo de datos como único paso en la fase intermedia. Por último, la preparación de la propuesta se ha dividido en 3 pasos. Realizar análisis de costos y beneficios, preparar la propuesta, y presentar la propuesta. Por supuesto, el analista de sistemas tiene la opción de dividir aún más los pasos. Por ejemplo, podría especificar cada una de las personas que se entrevistarán. El nivel de detalle necesario depende del proyecto, pero es importante que todos los pasos críticos aparezcan en los planes. Con frecuencia la parte más difícil de la planeación de un proyecto es el paso crucial de calcular el tiempo requerido para terminar cada tarea o actividad.
Cuando se les preguntan las razones de la tardanza en un proyecto específico, los miembros del equipo argumentan cálculos erróneos en la programación que obstaculizan desde el principio el éxito del proyecto. Nada reemplaza la experiencia al momento de calcular el tiempo requerido, y los analistas de sistemas que han tenido la oportunidad de pasar por un período de aprendizaje son afortunados en este sentido. Los encargados de la planeación han intentado reducir la incertidumbre inherente en determinar los estimados de tiempo proyectando estimados más probables, pesimistas y optimistas y aplicando a continuación una fórmula de ponderación del promedio para determinar el tiempo esperado que tomará una actividad. Sin embargo, este método no es tan confiable. Quizá la estrategia más aconsejable para el analista de sistemas es apegarse a un enfoque estructurado para identificar las actividades y describirlas con suficiente detalle. De esta forma, al menos, podrá reducir la probabilidad de encontrarse con sorpresas desagradables.